Muy bien, señoras y señores, gratísima satisfacción para nosotros compartir cada edición de La Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión. Hemos recibido una atenta comunicación, entre otras, procedente de la Gran Unidad Escolar San Juan Bosco. El señor director del radioperiódico La Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión, doctor Jaime Ardiles Franco, asunto invita a participar de las actividades protocolares por nuestro centenario de la Gran Unidad Escolar San Juan Bosco de Salcedo. Textualmente el oficio, con mucho protocolo, dice lo siguiente: trato de dirigirme a usted previo un cordial saludo a nombre de la institución educativa secundaria de la Gran Unidad Escolar San Juan Bosco de Salcedo de Puno, que me honro en dirigir. El motivo de la presente es invitarle a participar de nuestra actividad protocolar conmemorativa por el centenario de fundación de nuestra institución, a celebrarse el próximo 11 de noviembre del presente año. Como parte de esta importante fecha, se llevará a cabo la misa de aniversario institucional en la parroquia de San Antonio Padua a horas 9 de la mañana, sesión solemne en el auditorio del municipio provincial de Puno a horas 10 de la mañana, izamiento del pabellón nacional en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno, seguido de un tradicional desfile escolar programado para las 11 de la mañana del mismo día. Agradecemos contar con su participación, que dará mayor realce a dicho acto. Aprovecho la oportunidad para expresarle nuestras consideraciones más distinguidas. Atentamente firme el director profesor Santos Didi Jara Aquise, director de la Gran Unidad Escolar San Juan Bosco de Puno. Realmente nos congratulamos de sobremanera que se esté cumpliendo diferentes actividades en ocasión de conmemorarse el centenario, ¿no?, de esta importante institución educativa en nuestra ciudad, que ha cumplido un rol realmente trascendental en la formación profesional de varias generaciones de nuestro departamento. Paralelamente a este oficio y este medio epistolar, se nos adjunta también una importante revista en ocasión del centenario de esta institución, que ha cumplido un rol muy importante y que muchas de las veces casi lo queremos silenciar. Nosotros la próxima semana tendremos la oportunidad de conversar precisamente con su director, el profesor Santos Didi Jara Aquise, sobre la trascendencia histórica de la Gran Unidad Escolar San Juan Bosco, que cumplió un rol sumamente emotivo, y al mismo tiempo estaremos comentando el contenido de esta importante publicación. Felicitaciones anteladamente a toda esta generación de docentes, plan administrativo y alumnado en general, al evocarse el centenario salesianos. Una historia realmente extraordinaria que ha cumplido la Unidad de San Carlos ahí en Salcedo. Y es bueno que la generación de hoy la recupere, la resalte, como lo vamos a hacer en próximas ediciones. De inmediato, entonces, continuando con el desarrollo de este trabajo periodístico de hoy, nos corresponde presentar nuestra siguiente secuencia: el momento cultural desde el Titicaca. En el momento cultural desde la Titicaca de La Fuerza de la Palabra, hemos trabajado los dos últimos libros, cada uno con 14 fichas respectivas de análisis y de lectura. El primer libro que vamos a compartir con ustedes es precisamente el de Oliver Sacks. Oliver Sacks es el autor de este libro, que tiene un título muy sugestivo, muy especial. El título del libro, que va a aparecer muy pronto ya en vuestras pantallas, dice: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Ahí tenemos ya en vuestras pantallas la portada de este libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Una novela. Es un libro realmente extraordinario. Uno de los grandes escritores clínicos del siglo. El autor pertenece a ser editorialista del diario The New York Times de los Estados Unidos de Norteamérica. En este libro se narra los historiales médicos de pacientes perdidos en el mundo extraño y aparentemente irremediable de las enfermedades neurológicas. De eso se trata este libro. Las 250 páginas del libro, cuyo autor precisamente es Oliver Sacks,
redactor importante y principal, como repito, del diario New York Times de los Estados Unidos, narra en estas páginas las historiales médicos de pacientes perdidos en el mundo extraño y aparentemente irremediable de las enfermedades neurológicas. Se trata de los casos de individuos aquejados por inauditas aberraciones de la percepción, que ha perdido la memoria y con ella la mayor parte de su pasado, incapaces de reconocer a sus familiares, incapaces de reconocer a los objetos cotidianos que han sido descartados como retrasados mentales y que sin embargo pueden poseer insólitos dones artísticos y científicos. Apasionante realmente introducirse en las páginas de este libro, cuyo título es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No es un título de libro despectivo de ninguna manera. Por extraños que sean estos casos que narra el doctor Sachs, las relaciones con pasión humana y gran talento literario son estudios que nos permiten realmente, amables televidentes, acceder al universo de los enfermos nerviosos y comprender su situación frente a las adversidades. Gran médico Sachs nunca pierde de vista el cometido final de la medicina, el sujeto humano que sufre y lucha. Realmente hemos leído con mucha pasión, con mucho pasionismo, con mucha objetividad el contenido de este libro. Por ejemplo, en una de las páginas nos dice que la palabra favorita de la neurología es déficit, que indica un menoscabo o incapacidad de la función neurológica, pérdida del habla, pérdida del lenguaje, pérdida de la memoria, pérdida de la visión, pérdida de la destreza, pérdida de la identidad y un millar de carencias y pérdidas de funciones o de facultades específicas. Tenemos para todas estas disfunciones una serie de palabras y de analogía: afonía, afemia, afasia, alexia, apraxia, amnesia, ataxia, una palabra para cada función mental y nerviosa específica de la que los pacientes, por enfermedad, lesión o falta de desarrollo, pueden verse privados parcial o totalmente. Vean ustedes, es un tratamiento sumamente interesante de un conjunto de pacientes que van perdiendo y van careciendo de su ubicación, de su análisis, de su visión, y realmente comienzan a desorientarse. El estudio científico de la relación entre el cerebro y la mente comenzó en 1861, cuando Broca descubrió en Francia que las dificultades en el uso significativo del habla, la afasia, seguían inevitablemente a una lesión en una porción determinada del hemisferio izquierdo del cerebro. Esto abrió el camino a la neurología cerebral y eso permitió, tras varias décadas, el cerebro humano adscribir facultades específicas, como por ejemplo la lingüística, las intelectuales, percepciones atrasadas, etc. Igualmente específicos traumas que se vienen dando en el comportamiento humano como consecuencia de estos males cerebrales. Muy brevemente entonces, por ejemplo, vamos a leer las 10 primeras líneas del primer capítulo de este libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El doctor P. dice:
Era un músico distinguido, había sido famoso como cantante y luego había pasado a ser profesor de la escuela de música local. Fue en ella, en relación con sus alumnos, donde empezaron a producirse ciertos extraños problemas. A veces un estudiante se presentaba al doctor P y el doctor P no lo reconocía. Mejor no lo identificara a su cara. En cuanto al estudiante hablaba, el doctor P comenzaba a confundir el rostro y la imaginación de otra persona. Realmente en el momento que hemos podido concluir y elaborar la ficha de este libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, nos demuestra que también científicamente se puede ir dando un tratamiento sistemático y oportuno y racional a quienes tienen o podemos tener deficiencias cerebrales en nuestra forma de visionar, de hablar, de entendernos, de conceptualizar, de confundir las imágenes, de perder la secuencia de los familiares, de los papás, de los miembros de la unidad familiar, de confundir una palabra por otra, o tener de repente simplemente un sueño que muchas de las veces nos aleja de la propia realidad y nos orienta sistemáticamente a alejarnos de esa realidad cotidiana y permanente. Muy interesante el libro. Y como comentario final y a manera de orientación decirles quién es Oliver Sacks. Es el autor de este libro. Él nació en Londres en 1933 y cursó estudios en Oxford, en el hospital de Middlesex, después de un periodo de estudios teóricos de neuroquímica y neurofisiología, y volvió al trabajo clínico de una profunda cultura humanística. Sacks, el médico, ha publicado varios libros de historias clínicas en las que aporta una mirada desalentadora a la ciencia. Es autor de varios libros. Realmente resulta apasionante dar lectura a libros y contenidos de esta naturaleza, porque realmente nos da una proyección y un análisis de que tenemos que asumir una actitud de comportamiento muy elocuente en cada una de nuestras manifestaciones, pero lo más importante y lo más trascendental, a quienes se sientan realmente afectados por neurosis y vayan perdiendo sistemáticamente el pensamiento y la deliberación cerebral, tenemos que darle un tratamiento y no abandonarlos. Hay que integrarlos permanentemente en aras de recuperar y superar la neurosis cerebral que pueden afectarlo. Hasta aquí entonces el comentario y la elaboración de 14 fichas del libro Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Libro que lo hemos comentado y lo hemos compartido con ustedes en el momento cultural desde el Titicaca en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión. Y continuando con esta secuencia, tenemos otro libro importante que hemos preparado para la edición del día de hoy. Estructura y gestión del Estado descentralizado. Este libro lo hemos comentado en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, en este mismo espacio, en esta misma secuencia. Estructura y gestión del Estado descentralizado, cuya portada ya aparece en vuestras pantallas, ¿no? Muy bien. El carácter del Estado guarda estrecha relación con el carácter de la estructura socioeconómica. En este sentido, la nueva estructura del Estado que se propone deberá ir construyéndose sobre la base de una real democracia política en la medida que se vaya logrando una auténtica democracia económica. Ambos son elementos de logros
significativos en una democracia social sin discriminación en razón a raza, sexo o ideología. Hemos resumido de alguna manera el contenido de este libro que lo hemos leído con mucho detenimiento. No podemos hablar nosotros de un sistema democrático lamentable, pobre, empobrecido, turbio, ridículo, frustrante como el nuestro, donde no aparecen realmente personajes que tengan la suficiente capacidad ideológica de conducir los destinos de una sociedad como es el Perú. La mayor capacidad económica de los individuos y de los grupos sociales tiende a otorgar a estos una mayor capacidad de participación en las decisiones. Por ello, señoras y señores amigos nuestros, en una democracia económica, la estructura de la economía debería de ordenarse de manera tal que permita una equidad entre los individuos con igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a los servicios de salud, de educación, de información, de conocimiento, de vivienda, de alimentación, seguridad social y la recreación. Esto es fundamental. Hacia estos rubros, un hombre común y corriente con pollera o con chullo tiene que tener acceso, sin condicionamientos de ninguna naturaleza. Esa es la democracia social y económica que tenemos que buscar y no la democracia empantanada de robo, de miseria y de atrasos y de usurpación que tenemos actualmente en el país, en las diferentes esferas sociales y económicas de gobernabilidad. Esto no es un sueño, este es un legítimo derecho que tenemos que adquirirlo. Es importante entonces, reitero, repito, que los individuos logren igualdad en sus oportunidades de empleo. Tengamos servicios de salud garantizado y permanente y no la miseria que actualmente destroza nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros sueños. Una educación que nos permita ser hombres con mayores libertades de pensamiento y de acción y de determinación. No una educación que esté orientada a los grupos económicos que ponen sus condiciones. Una política económica y democrática que permita el acceso al trabajo y al empleo, al servicio de la salud, tener una información honesta, tener la oportunidad de elegir autoridades debidamente formadas, con conocimiento sobre la vivienda, la alimentación, la seguridad. A partir de esta realidad, entendemos, se trata entonces de construir una estructura del Estado en donde se pueda dar la participación política a toda la población y en donde se garantice que los intereses de las mayorías hasta hoy marginadas estén representados convenientemente, de manera que la democracia política favorezca y garantice la consecución democrática y económica. Para esto es importante, luego de haber revisado el libro, y lo manifestamos una vez más, es importante y trascendental una nueva estructura del Estado. Eso lo hemos venido repitiendo en este programa periodístico durante estos 60, 70 años que estamos en labor periodística, radial, televisiva y escrita. Es importante acondicionar una estructura, una nueva estructura del Estado que debe favorecer el paulatino logro de la democracia social, económica y política. La democracia no es solamente elegir 4 o 5 años autoridades que no saben responder a la confianza que les hemos otorgado. Y qué vergüenza histórica para los peruanos. En menos de 4 años tenemos 6 presidentes en la República, muchos de ellos encarcelados por ladrones y delincuentes. Los principios rectores
de un desarrollo deben estar comprometidos con la responsabilidad de quienes elegimos y de quienes somos los que tomamos la decisión de elegir. El libro nos ha motivado realmente a elaborar muchas fichas y no hace sino ratificar también nuestro criterio personal en la abogacía y en el periodismo que ejercemos durante tantos años, donde es necesario implementar, repetimos, una estructura del Estado con unidad de gobierno, construyendo una estructura estatal unitaria y no centralista, vertebrada por una planificación que articule los niveles de gobierno y el sistema de toma de decisiones local hasta el nacional, otorgando los mecanismos para la más amplia participación democrática ciudadana, donde el hombre y la mujer común y corriente de caminar a pie no se sienta frustrada ni mucho menos arrinconada y prohibida de tomar decisiones y únicamente se le utilice para las instancias de ratificar la pobreza y la miseria. Es importante, amigos nuestros, luego de hacer las fichas respectivas de este libro, legitimar la representatividad de las instancias deliberativas, asegurando que los electores tengan y tengamos la atribución de fiscalizar y controlar a nuestros representantes, así como a los ejecutores y administradores de la política y de nuestros recursos públicos, dándoles capacidad de revocar el mandato de los primeros y promover cualquier actitud de sanción y de castigo a quienes estén reorientando o equivocando los destinos del bienestar colectivo. Otorgar la más amplia cobertura de servicios, entendiendo por ello la extensión de la acción pública, descentralizar en el nivel local el ejercicio de las funciones generales. En fin, el libro nos ha invitado definitivamente a generar un análisis profundo, comparativo de presente, de pasado y de futuro, de lo que debería de ser y debe ser una estructura de Estado del Perú que realmente optimice de mejor manera y oportunidades el bienestar de la colectividad. No podemos continuar en estas fases y facetas de pobreza, de entorpecimientos y de frustraciones. Los millones de peruanas y de peruanos tenemos que asumir el rol protagónico que nos corresponde para tener los servicios vitales de satisfacción y de desarrollo integral. Hasta aquí hemos compartido con profunda satisfacción la presentación de todos los libros, su análisis de Olivier Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y luego este libro sobre estructura y gestión del Estado descentralizado, que lo hemos ligado directamente a las actuales condiciones sociales y económicas desesperantes y dramáticas que vive el país desde el nacimiento de nuestra vida republicana. Pero todo no se ha acabado. Esta generación y estas guaguas son las que tendrán que impulsar el desarrollo de esta tierra, llamadas no solamente a mejores destinos, sino a asumir un rol social de bienestar colectivo. Muchas gracias. Continuamos con mayores informaciones y comentarios preparados por nuestro departamento de prensa y el departamento técnico. Adelante ustedes.